Bien, entonces, estábamos, ¿cierto?, centrando nuestro análisis en, en, en establecer ciertas diferencias entre lo que son los cambios en la cantidad demandada y lo que son los cambios en la demanda, ¿ya? Entonces decíamos que los cambios en la cantidad demandada vienen dados por las variaciones en el precio del bien o del servicio. En cambio, los cambios en la demanda vienen dados por otras variables, ya externas al precio, pero que también tienen incidencia en esto que denominamos la curva de demanda, ¿ya? Entonces, la curva de demanda, como bien dice ahí, ¿cierto?, no solo refleja la relación que existe entre el precio y la cantidad, ¿ya?, sino que también considera un conjunto de otras variables que también tienen incidencia en la demanda, en este caso, de bienes o un servicio en determinados mercados. Entonces, como dice acá, dice, la variación de cualquier otra variable o de cualquier otro factor, ya el cambio de cualquier otra variable, ceteris paribus produce desplazamientos en la curva de demanda, o sea, permaneciendo las demás cosas constantes, pero considerando un cambio de cualquier otra variable que no sea el precio, esto va a provocar desplazamientos en la curva de demanda, que son como los que están acá. Entonces esta línea negra puede desplazarse hacia el otro lado, y también estamos hablando de un cambio en la demanda, ¿ya? Entonces, como dice acá, estos desplazamientos o cambios se denominan efectivamente cambios en la demanda. No cambios en la cantidad demandada, sino cambios en la demanda. Entonces, para resumir esa idea, los cambios en la cantidad demandada vienen dados por la variación en el precio, y los cambios en la demanda vienen dados por la variación de otros factores, pero que también tienen incidencia en la demanda de los bienes y servicios. Y la pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué variables inciden en la demanda? Y vamos a revisar acá una serie de variables que les digo desde ya, ¿cierto?, que las puedan considerar dentro de su estudio, ir tratando de aprendérselas, ¿cierto?, porque comúnmente son preguntas de certamen. Entonces, en primer lugar, podemos tener variaciones en el ingreso de los consumidores, ¿ya?, en el dinero con el que contamos cada uno de nosotros para adquirir bienes o servicios en un determinado mercado. Aquí nosotros vamos a hablar de a lo menos 3 tipos de bienes o una categorización de este tipo. En función del ingreso de los consumidores podemos hablar de bienes normales, bienes inferiores y bienes neutros, ¿ya? Entonces aquí esto lo vamos a explicar un poquito mejor cuando empecemos a hablar de elasticidades, que yo creo que va a ser la subsiguiente clase, o en unas 3 clases más probablemente. Puede también tener incidencia en la demanda. Bueno, para explicar un poquito mejor la idea, ¿cierto?, inicial. Evidentemente, si tenemos más ingresos, ¿cierto?, puede ser que compremos más bienes. Por ejemplo, en el caso de los bienes normales, ¿ya? Si yo tengo más ingresos, adquiero más bienes normales. Los bienes inferiores pasa lo contrario. Cuando yo tengo más ingresos, su demanda disminuye. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener la margarina y la mantequilla. La margarina, por ejemplo, puede ser un bien inferior, porque a medida que aumenta el ingreso, yo a lo mejor, como siempre, ¿cierto?, esto es la mayoría de los casos, dejo de comprar margarina y me cambio a la mantequilla, ¿ya? Entonces es un bien inferior, aumenta el ingreso, pero disminuye la demanda de dicho bien. Como segundo factor o segunda variable que también tiene incidencia en la demanda, podemos tener el precio de bienes relacionados, ¿ya?, o de bienes que interactúan con el bien que estoy analizando. Entonces, en este sentido podemos tener bienes sustitutos, bienes complementarios o bienes que no tienen ninguna relación.
Entonces va a depender mucho. Por ejemplo, no sé, supongamos que quiero comprar un néctar, una botella de néctar, y estoy entre comprar, o de jugo, estoy entre comprar un Watts, un Andina o un AFE. ¿Ya? Y supongamos que Watts está a 3.000 pesos la botella, que Andina está a 2.000 pesos y que AFE está a 500. ¿Ya? Entonces yo puedo estudiar la demanda de Watts en función de la variación del precio de Andina y de AFE. ¿Cómo incide el precio, la variación del precio de estas dos marcas en Watts, por ejemplo? ¿Ya? Y ver si son sustitutos, complementarios o no relacionados. O por ejemplo, ya supongamos que yo voy al gimnasio, que entreno, ¿cierto? Y quiero ver cuál es la incidencia que tiene la variación del precio de la proteína en polvo en la demanda de gimnasio, ¿cierto? De membresía. Entonces también puedo establecer una relación y un análisis entre esos dos bienes, ver si tienen alguna relación, si son complementarios, a lo mejor probablemente. ¿Ya? Pero eso lo va a determinar, como les decía hace un momento, un contenido que vamos a ver más adelante que se denomina elasticidades. ¿Ya? La cantidad de habitantes también tiene incidencia en la demanda. Si hay un aumento de la población o una disminución de la población en un área determinada, va a haber mayor o menor demanda. ¿Ya? Por ejemplo, si en Chillán fueran solo 10 personas, no tendría mucho sentido producir 1 tonelada de pan todos los días. ¿Ya? No hay demanda para cubrir eso. Pero en cambio, si son 480.000 personas en la región de Ñuble, y no sé, digamos Chillán, 100.000 personas por decir una cifra, sí tiene sentido producir mucha cantidad de pan porque hay demanda. ¿Ya? Y si aumenta la población, hay un incentivo para producir más bienes y servicios. Bueno, por eso también es que dentro de las variables o de los insumos que uno utiliza de repente para poder estudiar la demanda de un bien, cuando uno hace lo mismo delante un estudio de mercado, por ejemplo, si uno quiere determinar la demanda, estimar la demanda, uno también se rige por la población, de repente uno empieza a justificar dependiendo de lo que se esté estudiando, ¿cierto? Uno también lo puede justificar desde el punto de vista de lo que es la población del área geográfica en donde yo voy a lanzar ese producto. Variaciones en los gustos y preferencias de los consumidores. Por ejemplo, moda, salud, escándalos, publicidad, tendencias de consumo, ¿cierto? Hablábamos del veganismo, del vegetarianismo, del consumo de carnes premium, de la vida saludable, ¿cierto? O sea, todas estas tendencias de consumo tienen que ver con gustos y preferencias de los consumidores y tienen una incidencia directa sobre la demanda de bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, los gimnasios en los últimos 5 años han experimentado, bueno, antes del COVID obviamente, pero experimentaron un crecimiento muy relevante debido a que se empezó a sentar ¿cierto? Esta tendencia de vida saludable, sea por verse bien, por salud, ¿cierto? Pero finalmente muchas personas comenzaron a adoptar ¿cierto? Un hábito de ir a entrenar, de ir al gimnasio, de participar de clases grupales, ¿ya? Por lo mismo. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que finalmente la variación de los gustos y preferencias de los consumidores sí tiene incidencia sobre la demanda de cualquier bien o de cualquier servicio que nosotros queramos analizar. Las variaciones en la expectativa del bien, del precio del bien, también, ¿ya? O sea, yo puedo pensar que un bien, ¿cierto?, va a bajar o va a subir de precio. ¿Y eso qué hace? Que la demanda actual baje o disminuya. Por ejemplo, si yo sé que se va a producir una escasez de morrones, ¿ya? Me quedo con el ejemplo del morrón porque lo tocamos acá, pero por ejemplo, si se va a producir una escasez de morrones, lo más probable es que el precio aumente y muchas personas se abastezcan de morrones ahora, ¿ya? Porque hay una expectativa futura. Si se sabe que el precio de los tomates va a disminuir,
Las personas, ¿qué hacen? No compran tomate hoy, sino que desplazan su preferencia hacia el futuro porque va a bajar de precio, es decir, tienen una expectativa. Entonces, para ponernos ya en materia, en contexto, ¿qué variaciones, ¿cierto? O qué factores generan desplazamientos de la curva de demanda hacia la derecha, o lo que teníamos acá? Eso es hacia la derecha, ¿ya? Si fuera hacia la izquierda, bueno, de ahí lo voy a explicar, lo voy a hacer de nuevo. Pero ¿qué variaciones generan desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha? Un aumento del ingreso. ¿Por qué? Porque si aumenta el ingreso, yo puedo comprar más bienes, ¿ya?, a un mismo precio. Entonces, ese desplazamiento hacia la derecha, por ejemplo, el precio se puede mantener en 800, ¿ya?, aquí mismo en 800. Pero si yo aumento el ingreso, se me desplazo hacia la derecha, el precio sigue siendo 800, pero se compra en 330. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que un aumento del ingreso desplaza la curva de demanda hacia la derecha y por ende genera una mayor demanda de un bien o de un servicio determinado. El aumento del precio de los sustitutos también desplaza la curva de demanda hacia la derecha, porque si el sustituto sube de precio, yo compro el bien que estoy, en este caso, generando intención de comprar. Entonces, por ejemplo, hablemos de café y té. Supongamos que para mí son sustitutos perfectos. Si sube el precio del té, yo voy a comprar café. Si sube el precio del café, yo voy a comprar té. ¿Ya? Entonces el aumento del precio del sustituto hace que yo compre el bien en el que estoy interesado. La disminución del precio de los complementarios. ¿Ya? Es decir, si hay un bien o un servicio complementario al que yo quiero comprar ahora, y ese bien o servicio complementario sufre una disminución del precio, entonces yo aumento, o en general en el mercado, ¿cierto?, se aumenta la demanda de dicho bien o de dicho servicio. El aumento del tamaño de la población también genera desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, lo que da a entender, ¿cierto?, que hay una mayor demanda a un mismo precio, pero como hay más gente, ¿cierto?, evidentemente va a haber más demanda, hay más necesidad que satisfacer. Un aumento en la expectativa del precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio la otra semana está más caro, sube, ¿cierto?, el precio de algún bien, la demanda actual va a tender a aumentar, por ende se desplaza la curva hacia la derecha. Y los cambios favorables en gustos y preferencias. Desde que se ha asentado, ¿cierto?, esta tendencia del consumo, del no consumo animal, ¿cierto?, ha habido un aumento de demanda de los productos de origen vegetal, en donde no hay intervención, ¿cierto?, de residuos ni de utilización de animales. Entonces la demanda de ese tipo de bienes ha aumentado, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que hay gustos y preferencias, una tendencia de consumo asociada, ¿cierto?, al veganismo, por ejemplo, o al vegetarianismo. Al revés. Ahora, estas mismas variables que acabamos de analizar pueden generar el efecto contrario, es decir, generar un desplazamiento hacia la izquierda, o si lo queremos ver acá, hacer esto. ¿Ya? Eso es un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, al mismo precio, por ejemplo, a esos 500 pesos el kilo de harina de trigo, si yo proyecto a la original, me daba 550 kilos de harina. Pero ahora, si yo proyecto hacia la nueva curva, me va a dar 250 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, menor demanda. Pero ahora, ¿cómo se explica, ¿cierto?, el comportamiento, la variación de la demanda en función de cada una de estas variables? Hacia la izquierda, menor demanda, menor consumo, menor ingreso. Es decir, si tengo menor ingreso disponible, tengo menos poder adquisitivo, puedo comprar una menor cantidad de bienes y servicios. ¿Ya? Si disminuye el precio de los sustitutos, yo probablemente me cambie. Voy a preferir el sustituto. Entonces, supongamos que yo tomo Coca-Cola y Pepsi, que me gustan ambas. Si el precio de la Coca-Cola se eleva, yo voy a consumir Pepsi y viceversa.
Ahora, supongamos que yo me voy a comprar una Coca-Cola, pero me encuentro con que las Pepsi están 2 por 1. Entonces disminuyo la demanda de Coca-Cola y compro Pepsi. El aumento del precio de los complementarios. Supongamos que queremos tomar piscola. Entonces, si yo voy a comprar, ¿cierto? La bebida, ¿cierto? Yo digo inmediatamente, ¿ya cuánto es el precio de la bebida? Ya vale 1000 pesos, ese es el precio de la Coca-Cola. ¿Y cuánto es el precio de la botella de pisco? 80.000 pesos. ¿Ya? Ah, pero si antes tenía un precio de 5.000, no, pero ahora subió, tiene un precio de 80.000 pesos. Entonces disminuye la demanda, ¿ya?, de Coca-Cola, producto que yo quería tomarme una piscola, y el precio del pisco, del bien complementario, estaba muy caro. ¿Ya? El tamaño de la población, cuando disminuye, hay menor demanda, evidentemente que sí, ¿cierto? Y si tengo una expectativa desfavorable, o perdón, de que el precio disminuya en el futuro, ¿yo qué hago? Paro, ¿cierto? La demanda actual se ve reducida, puesto que va a haber un mejor precio en el futuro para poder comprar. Entonces, me quiero comprar zapatillas, y ahora vale 45.000 el par que me quiero comprar, pero la otra semana va a tener un precio de 22.000. Entonces no la compro hoy, sino que la compro la próxima semana. Y como yo, hay muchas otras personas que piensan lo mismo, y esa demanda individual, ¿cierto?, se convierte en una demanda de mercado, y por ende la demanda actual o de esta semana de la zapatilla va a disminuir. Y los cambios desfavorables en gustos y preferencias también disminuyen la demanda, ¿cierto? ¿Qué pasa si se descubre, ¿cierto?, que eh, si se comprueba o se demuestra que la alimentación vegana aumenta la tasa de mortalidad de las personas, o aumenta la probabilidad de contraer COVID-19? Probablemente muchas personas sigan alimentándose por principio, pero va a haber una parte que a lo mejor va a decir, pucha, yo estaba intentando, ¿cierto?, alimentarme de esta forma, pero ahora quiero volver a consumir carne. ¿Ya? Entonces, ese cambio desfavorable genera una disminución en la demanda, ¿cierto?, de estos productos de origen vegetal. No sé si se entiende hasta el momento. Hasta esa parte nosotros vamos a llegar con lo que es demanda. Preguntas, sugerencias, si algo no quedó claro, es el momento para poder preguntar. Dígame. ¿Podría poner la otra imagen de que la curva va hacia la derecha? La demanda va hacia la derecha, por favor. ¿Esa? No, la otra con los deltas. La que sigue. Ya entiendo. Esa. Égale, gracias. Ya. Como les decía hace un momento, esto es importante, muy importante que lo tengan en cuenta y que lo entiendan también de alguna forma, porque representa, ¿cierto?, una parte importante de la materia o de la unidad. ¿Ya? Es la lógica de cómo opera de cómo se desenvuelven estos desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda en la función de demanda. Entonces, probablemente si les pidan graficar, ¿cierto?, un desplazamiento hacia la derecha o les pida graficar un desplazamiento de la curva de la demanda en función de un aumento del ingreso de los consumidores, por ejemplo, ¿cómo ustedes lo harían? ¿Ya? Entonces, para eso estamos como revisando estos contenidos. Y esta primera parte está enfocada en ese elemento del modelo que es la curva de demanda, que es hablar solo de la demanda. Ya que en la segunda parte, que es la que viene ahora, vamos a hablar de la otra parte, que es la oferta. Ahí vamos a hablar de lo mismo, vamos a introducir qué es la oferta, y de ahí vamos a también terminar hablando acerca de qué variables o qué factores son los que tienen una incidencia sobre lo que es la oferta. Si no hay dudas, entonces seguimos avanzando. Entonces partimos hablando de la oferta
con la pregunta, ¿cuál es el objetivo concreto que tiene una empresa que decide comenzar a competir en un mercado determinado? ¿Cuáles creen ustedes que son las razones? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? La razón de ser de una empresa que quiere competir en un determinado mercado. Bueno, ser competitiva frente a sus pares y quedarse en el mercado con un porcentaje de la población, de los demandantes. Ahora, en términos de, muy bien la respuesta, muy agradecido por la intervención. Efectivamente, dentro de los objetivos nosotros podemos definirlo de distintos modos. Podríamos hablar de cuotas de mercado, podríamos hablar de ventas, ¿cierto? Podríamos hablar de tamaño del mercado objetivo, de los clientes actuales que tengo, de cartera de clientes, podríamos hablar de utilidades, ¿cierto? Pero finalmente todos los conceptos apuntan hacia lo mismo, a que la empresa pretende, ¿cierto?, maximizar utilidades a partir de qué, de unos ingresos, dados una participación en un mercado determinado. Entonces, voy a poner de otra forma esto. Habiendo dicho eso, vamos a decir que la oferta, desde el punto de vista económico, más allá de lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el concepto de oferta que conocemos de repente y que he utilizado en marketing, vamos a hablar de la oferta como la cantidad de bienes o servicios que las empresas, que los productores, que los oferentes están dispuestos a entregar a un mercado durante un periodo de tiempo y dado un precio determinado. Entonces yo como empresa a lo mejor digo, a ver, si yo soy un productor de tomates, ¿no? Yo estoy dispuesto a vender 500 kilos de tomate a un precio de 1.000 pesos el kilo. Pero si a mí me pagan 500 pesos el kilo, yo estoy solo dispuesto a ofrecer 400. ¿Ya? Entonces, este efecto es el que se va generando constantemente. La oferta y la demanda es como cuando uno, ¿cierto?, sale a buscar trabajo y le piden pretensiones de renta. Entonces uno dice, ya, este es lo que yo pido, ¿sí?, por hacer tal función. Pero por hacer esta otra función o tener este otro cargo, yo pido otra cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, son cosas diferentes, ¿sí? Y tal como existe una ley de demanda, también existe una ley de oferta. Y la ley de oferta establece esta relación entre lo que es el precio y lo que es la cantidad ofertada en un mercado. Entonces, ante mayor precio, en términos generales, ante un mayor precio, los oferentes, las empresas están dispuestos a poner en el mercado mayor cantidad. Ante un menor precio, evidentemente están dispuestos a ofrecer menos del bien o del servicio que se esté considerando. Ahora, esto que es conceptual, ¿cierto? Nosotros lo llevamos también a una expresión matemática que en este caso es una función y que le denominamos función de oferta. Y que tal como la demanda, existe una función de oferta individual y existe una función de oferta de mercado, en donde la función de oferta de mercado va a estar notada con mayúscula y la función de oferta individual va a aparecer con minúsculas. Y si se dan cuenta, la función de oferta tiene similar estructura a lo que es la función de demanda que acabamos de explicar hace un momento. Ahí está la función, ¿cierto? La variable, la cantidad. Y la cantidad está en función de qué? Del precio del bien, que también estoy analizando. Y lo mismo, aquí tenemos cambios en la oferta y tenemos cambios en la cantidad ofertada. Entonces, los cambios en la cantidad ofertada dependen del precio.
y los cambios en la oferta dependen de otras variables. Entonces, todos estos desplazamientos que estoy generando acá son cambios en la oferta. ¿Ya? Entonces, seguimos. Al igual que lo que ocurre con la demanda, entonces, no solo hay una relación precio-cantidad, es decir, cambios en la cantidad ofertada, sino que también hay otras variables que tienen incidencia en la curva de oferta. Y a estos cambios, a estos desplazamientos, ¿cierto?, se les denomina cambios en la oferta. Antes de entrar en las variables, ¿cierto?, que influyen en la oferta, no sé si tienen alguna consulta o algo que no les quede claro. Profesor, ¿Sí? yo le quiero hacer una consulta. Con respecto a lo que estaba explicando antes, ¿cierto? Cuando hablaba de la curva de la demanda, ¿verdad? Bueno, en el cuadrito que usted tenía estaba como un poco claro, ¿cierto? Que todo lo que iba hacia la derecha, ahí está como, y todo lo que iba hacia la izquierda. Pero aquí, ¿hay algún ejemplo que sea así como bien significativo que uno le pueda dar como más claro esa parte? Así como, por favor, si puede explicar así como... Sí, ya, vamos a tratar de explicarlo de la siguiente forma. Esto, ¿cierto? Esto es... Bien. Vamos a explicar cada uno con un ejemplo específico. De esa manera ustedes pueden entenderlo un poquito mejor. Miren, vamos a ponernos a estudiar un bien. ¿Ya? Vamos a estudiar los berries en general y nos vamos a focalizar en el arándano. Y vamos a considerar como sustituto del arándano el maqui, y vamos a considerar como un complementario al arándano, ¿ya? Solo por efecto del ejemplo, el yogur natural. Supongamos que ese es el escenario. O sea, tenemos un complementario para comer arándanos con yogur natural y tenemos el sustituto, que en este caso es el maqui, que también es un berry que tiene similares características tanto en términos de salud como organolépticas. Y de esa forma, entonces, vamos a ejemplificar. Entonces, si yo quiero entender los desplazamientos que se producen a nivel de curva de demanda de arándanos o de función de demanda de arándanos, partimos por el ingreso de los consumidores, ¿ya? Si las personas tienen un mayor ingreso, en términos gráficos, el desplazamiento de la curva ya va a ser hacia la derecha, así como lo tenemos acá. ¿Qué es lo que va a dar a entender ese desplazamiento hacia la derecha? Que a un mismo precio, yo o el mercado, ¿cierto?, va a demandar más kilos de arándano al mismo precio. ¿Por qué? Porque va a tener más ingreso. Entonces, por eso acá pusimos que el aumento del ingreso, ¿cierto?, produce un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, lo que hace alusión a una mayor demanda, en este caso de arándano, ¿ya? En el segundo ejemplo, el precio del sustituto, que en este caso es el maqui, ¿qué pasa si sube el precio del sustituto? Muchas personas que compraban maqui van a cambiarse al arándano. Entonces eso va a generar un aumento en la demanda de arándano. Es decir, sube el precio del maqui y por esta parte sube lo que es el precio del... sube lo que es la demanda, perdón, de arándanos, dado que aumenta el precio del maqui. Aquí se le cayó Zoom. Aquí se le cayó Zoom.
no puede reconectarse, ¿cierto? O sea, bueno, igual va a quedar la clase, así que no hay Sí, problema. pidió que le avisáramos Ah, ya, que ya. por eso se Gracias. salió. Muchas gracias. Entonces, volviendo al ejemplo, este aumento en el precio del maqui va a generar, ¿cierto?, un aumento en la demanda de arándanos, producto de que muchos consumidores de maqui van a desplazarse, ¿cierto?, a demandar arándano, a tener una preferencia de consumo por arándano. Entonces, por eso se habla de que el aumento del precio del sustituto genera un aumento en la demanda, ¿cierto?, de este bien en este caso. Ahora, antes de seguir con los demás, si se da el efecto contrario, ocurre todo lo opuesto. O sea, si disminuye el ingreso, por ejemplo, del consumidor, como lo tengo acá, disminuye el ingreso del consumidor, disminuye la demanda de arándanos, puesto que hay muchas personas que ante la reducción del ingreso, ¿cierto?, van a decir, ya no compro arándanos, voy a comprar otros bienes y se deja de comprar arándanos, por ende la demanda disminuye. Lo mismo pasa si en vez de que suba el precio del maqui, este disminuye. Si disminuye, ¿qué pasa? Muchos de los consumidores de arándanos van a decir, el maqui me ofrece algo similar, obviamente, ¿cierto? Sabemos que no es precisamente lo mismo, pero como sustituto es más barato comprarlo, me genera o me proporciona beneficios similares, ¿cierto? Tiene un sabor que no es igual, pero está enmarcado dentro de la categoría de los berries. Entonces, si disminuye su precio, yo me cambio de arándano a maqui, es decir, disminuye la demanda de arándano. En el caso de los complementarios, dijimos que el complementario en este caso iba a ser el yogur natural, ¿ya? Entonces, si disminuye el precio del complementario, es decir, disminuye el precio del yogur natural, va a aumentar la demanda de arándanos, producto de que ambos bienes se complementan. Entonces, en el caso hipotético, ¿cierto?, que colocamos, ¿cierto?, definimos el yogur natural como un complementario, entonces se consumen juntos. Si disminuye el precio del yogur natural, entonces va a aumentar la demanda de arándanos, producto de que las personas van a decir, oye, podemos consumir más arándanos con yogur natural, producto de que es más barato, ¿cierto?, ahora comprar ese complementario. El tamaño de la población, si hay más habitantes en un lugar, como el arándano en este caso, ¿cierto?, es un bien de consumo, de alimentación, entonces hay más personas que van a necesitar comer arándano, ¿ya? Entonces hay una mayor probabilidad de que aparezcan consumidores de arándanos, por ende la demanda del fruto del arándano se va a ver aumentada también, y lo que se refleja gráficamente con un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Si hay una expectativa de un aumento del precio del arándano, es decir, supongamos que tuviéramos la posibilidad de comprar, ¿ya?, y que hay preferencia favorable del arándano, entonces el precio hoy es de 2.000 pesos el kilo, pero en 5 meses más va a subir a 5.000 pesos el kilo. Entonces, antes de estos 5 meses, la gente, ¿qué va a hacer? Va a comprar arándanos, la demanda de arándanos va a subir, puesto que hay una expectativa de que el precio va a aumentar en el futuro. ¿Sí? Es lo que hacemos nosotros. Si tuviéramos información para tomar decisiones y para saber que el día de mañana los precios de algunos bienes van a subir, probablemente los compramos hoy. O otro ejemplo en este mismo caso, el mercado bursátil. Si sabemos, si hay una expectativa de que el precio de las acciones de una compañía el día de mañana van a costar o van a tener un precio del doble de lo que tienen hoy, muchos van a comprar, va a aumentar la demanda. Y por último, los cambios favorables en los gustos y preferencias. El arándano, un alimento funcional, ¿cierto? Idealmente asociado con el consumo de productos saludables, dado, ¿cierto?, esta nueva opción de estilo de vida saludable, puede tener una incidencia en la demanda. O sea, hay mucha más gente preocupada de su salud, de comer más sano, ¿cierto?, de buscar propiedades más allá de lo nutricional en los alimentos, por ende,
la demanda de arándanos también se ve aumentada. Ahora, si fuera lo contrario, si la gente no está ni ahí con su salud, no está ni ahí con cuidarse, probablemente el consumo de arándanos también tendría una disminución en la demanda producto de esa parte del grupo de consumidores que no les interesa prácticamente consumir el arándano porque tiene propiedades beneficiosas para la salud. Como no es tendencia o como no es algo, ¿cierto?, que esté siendo generalizado en la población, entonces no va a tener un efecto positivo en su demanda. No sé si tienen alguna duda al respecto. Profesor, no, me quedó muy clarito, me quedó mucho más claro ahora. Perfecto. Agradezco su ejemplo porque está como más clarificado. Sí, un millón. Ok, qué bueno. Entonces, demanda, oferta. Entonces acá teníamos, ¿cierto?, la curva de oferta y íbamos a hablar de las variables, al igual que con la demanda, las variables que tienen una incidencia en la oferta, ya sea que generen un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en la gráfica que yo tengo acá, los cambios en la cantidad ofertada, lo mismo que en la demanda, o sea, van a venir dados por el precio, y los cambios en la oferta por el resto de variables. Los desplazamientos de la oferta hacia la izquierda, ¿ya?, hacen alusión a una disminución en la oferta. Los desplazamientos de la oferta hacia la derecha hacen alusión, que sería esto, eso es hacia la izquierda y eso es hacia la derecha, hacen alusión a hacen alusión, perdón, a una ahí se me volvió, vamos más arriba, ahí sí, ya, vuelvo. Los desplazamientos de la curva de oferta hacia la izquierda hacen alusión a una disminución en la oferta y los desplazamientos hacia la derecha hacen alusión, ¿cierto?, a un aumento en la oferta. Entonces, ¿cómo podemos representar eso? Miren, acá tengo el precio de 500 pesos el kilo de harina de trigo. En la función de oferta original, a ese precio se están ofertando, se están poniendo en el mercado 550 kilos. Si se produce un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda, es decir, menor oferta, a esos mismos 500 pesos se están ofertando 350 kilos aproximadamente. Y si nos vamos hacia el otro lado, como lo voy a hacer ahora, hacia la derecha, a los 500 pesos lo proyectamos hacia la nueva función y estamos en 770 y algo kilos, entonces hay una mayor oferta, efectivamente. Ahora, necesitamos saber cuáles son los factores o las variables que tienen incidencia. En la demanda, ¿cierto?, teníamos algunas, el ingreso, ¿cierto?, el precio del sustituto, el precio de los complementarios, el tamaño de la población, los cambios en los gustos y preferencias, las expectativas del precio. En la oferta, ¿cuáles tenemos? El precio de los inputs o de los costos de producción, ¿ya?, el precio de los bienes o mercados alternativos, ¿ya? Ese lo vamos a tratar de profundizar cuando estemos analizando el tema de las elasticidades, ¿ya? La tecnología también, particularmente las mejoras tecnológicas, ¿cierto?, tienen una incidencia directa sobre la oferta, el número de empresas, las expectativas en el precio del bien y los cambios climáticos, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior con la demanda. Vamos a poner el caso de los morrones, ¿ya?, para diferenciarnos del arándano y porque también es un hecho contingente. Entonces, ¿cierto?, para producir morrones necesito una serie de factores, de materias primas para poder cultivar, ¿cierto?, el morrón, poder cosecharlo y poder ponerlo en el mercado a disposición de los consumidores. Entonces, si disminuye el precio de las materias primas, yo voy a estar en condiciones de generar una mayor oferta, porque las empresas van a decir, a ver, yo antes disponía como empresa, ¿cierto?, de
100 millones para producir morrones, con los cuales podía producir, no sé, 5 toneladas, ¿ya? Por decir algo. Ahora, como disminuyó el precio de las materias primas, estoy en condiciones de producir por los mismos 100 millones 10 toneladas, ¿ya? Producto de que todos los factores productivos disminuyeron su precio. Ahora, esto, en el caso contrario, es decir, si aumenta el precio de los inputs o de las materias primas, de los factores de producción, es todo lo contrario. Tengo menor capacidad para ofrecer, en este caso, morrones al mercado. Entonces, por ejemplo, si tener un morrón en las manos, ¿cierto? Comprar un morrón significa transportarlo del norte al sur, y hubo un paro de camioneros que dificultó en primer lugar el traslado de lo que sea, ¿sí? Y había menos transporte disponible. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente el transporte de carga en este último tiempo estuvo más caro de lo habitual. Entonces, ¿qué se produce con esto? Que la oferta de morrones haya sido menor, y que producto de esa menor oferta el precio aumentara hasta los 1.500 pesos, como decía su compañera, ¿cierto? El precio de los alternativos lo vamos a dejar para cuando hablemos de elasticidades, ¿ya? Así que ese, de momento, no lo vamos a tocar. El número de empresas también tiene incidencia sobre la oferta. ¿Por qué? Porque si hay más empresas productoras de morrones, por ejemplo, tenemos más disponible, tenemos oferta de morrones por todos lados. Si hay menos empresas, la oferta disminuye, puesto que hay menos empresas produciéndose bien. Las expectativas en el precio. Si hay expectativas de que el precio del morrón va a disminuir mañana, hay una mayor oferta de morrón entonces en la actualidad, producto de que hay una expectativa, ¿cierto?, de que el precio mañana va a ser menor. Entonces me conviene más lanzar al mercado el morrón hoy que lanzar al mercado el morrón en 6 meses más, en donde probablemente no esté esta escasez. Los avances tecnológicos también desplazan la oferta hacia la derecha. Si tengo una máquina que me permite cosechar el morrón de manera más eficiente, voy a poder, como empresa, colocar en el mercado una mayor cantidad de morrones en el mismo periodo de tiempo que lo hacía antes, producto de que tengo una máquina más especializada, más eficiente, ¿cierto? Y que colabora con hacer de mi producción algo mucho más rápido. Y el clima favorable, ¿sí? Si tengo un clima favorable para cultivar morrones, voy a poder ofrecer más al mercado. Si es desfavorable, por ejemplo, si se presentan problemas de sequía, probablemente, ¿cierto?, la oferta de morrones sea menor, puesto que va a haber menos producción disponible. ¿Dudas hasta esta parte o en esta parte? ¿O no se entiende, se entiende bien o no se entiende? ¿Se entiende, profe? Por lo menos yo. Perfecto, muchas gracias. Los ejemplos ayudan harto, profe. Ya, muchas gracias. Vamos a tratar de ejemplificar lo que más podamos ya para que se pueda entender de mejor manera las ideas. Entonces vamos a llegar a la parte en donde se une, ¿cierto?, lo que es la oferta y lo que es la demanda. Entonces, con esta interacción constante, esta interacción permanente que se genera entre oferta y demanda, nosotros lo que tratamos de buscar, como decíamos al comienzo de esta unidad, es alcanzar un equilibrio. Es encontrar este equilibrio para el mercado, en este caso específico de la harina de trigo, en donde luego de que hayan decisiones o más que nada disposiciones, ¿cierto?, a pagar un precio o a producir en función de un precio,
tratamos de buscar una cantidad y un precio, ¿ya?, en un mercado para un bien o un servicio. En este caso, luego de haber caracterizado, descrito y graficado un poco lo que es la función de oferta y la función de demanda de harina de trigo, nosotros nos encontramos con un punto de equilibrio, con un equilibrio. Este equilibrio está conformado por el precio de equilibrio, es decir, el precio que finalmente va a tener el mercado, y la cantidad de equilibrio. ¿Y qué representa esto en este caso? El punto de equilibrio, ¿cierto?, representa el precio que se está cobrando en un mercado determinado por kilo de harina de trigo, y a ese precio, qué cantidad se está demandando y a la vez se está poniendo en el mercado. Por eso se llama equilibrio. La idea es que se demanda lo que se está produciendo. Y de esa manera estamos en una situación de, como veíamos al comienzo, de asignación eficiente de recursos. Es decir, lo que se está produciendo se está comprando. Los que quieren comprar encuentran, en este caso, harina de trigo. Y el punto de equilibrio en este caso es un precio igual a 500 y una cantidad 550. Es decir, 550 kilos de harina que se están lanzando en este mercado, en donde el precio es de 500 pesos por kilo de harina de trigo. Esta es la situación ideal, pero también puede ocurrir que se genere un exceso de oferta. Entonces, por ejemplo, yo coloqué acá en los 800 pesos el precio. Coloqué esa línea entrecortada. Cuando el precio por kilo de harina de trigo es de 800 pesos, supongamos que ese es el precio de mercado. En primer lugar, hay una asignación ineficiente de recursos, puesto que las empresas, ¿cierto?, están cobrando más de lo que están dispuestos a pagar la mayor parte de los consumidores. Por ende, cuando el precio es de 800, la demanda, nosotros la proyectamos acá, es de 220 kilos de harina. Y la oferta es de 880 kilos de harina, o sea, estamos hablando de 660 kilos de sobreproducción, porque el precio es muy alto. Entonces, como el precio es tan alto, hay muchos consumidores que no están dispuestos a pagar 800 pesos, ¿ya? Y en este caso solo son 220 kilos de harina lo que están dispuestos a demandar. Y ahí se genera este exceso de oferta. Pero así como también se produce el exceso de oferta, se puede producir un exceso de demanda, en donde ocurre todo lo contrario, es decir, los precios son muy bajos. En este caso yo coloqué una línea imaginaria o una línea entrecortada, ¿cierto?, en un precio por kilo de harina igual a 100 pesos el kilo. Si esa fuera la situación, la oferta es de 110 kilos de harina de trigo. Por su parte, la demanda es de 990 kilos de harina. Entonces tenemos un exceso de demanda. Como el precio es tan bajo, todos quieren comprar harina de trigo, pero no todas las empresas están dispuestas a producir y a vender harina de trigo, a ponerla en el mercado, ¿ya? Entonces podemos tener estas tres situaciones, podemos tener un equilibrio, podemos tener un exceso de oferta, podemos tener un exceso de demanda. Dicho eso, nosotros vamos a hacer un ejercicio. Yo creo que vamos a hacer este ejercicio, la primera parte al menos. Sí, yo creo que vamos a hacer la primera parte. Y de ahí vamos a hablar un poquito del trabajo. Y ya lo tengo pauteado para ustedes y subí la pauta también a Adeca, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con lo siguiente. Dice, el ejemplo, dice que la curva de demanda del mercado de la cerveza artesanal en la ciudad de Chillán está dada por la siguiente expresión. QXD es igual a 500 menos 10 PX. En tanto que la curva de oferta está representada por QXO es igual a 10 PX menos 100. Primera pregunta para ustedes.
esas expresiones que aparecen, QXD y QXO, tienen que ver con funciones de demanda y de oferta de mercado o funciones de demanda y oferta individual. ¿Y por qué? De mercado, porque están en mayúscula. Ah, muy bien. Estamos atentos. Muy bien. Qué bueno que se grabaron eso, porque de verdad que es súper importante tener en cuenta. En este caso, que bien, en otros casos lo he dicho como 10 veces y no, hasta el último me siguen preguntando, pero esa es la idea, ¿ya? Entonces, como son de mercado, lo otro que también me puede ayudar a determinarlo es que comúnmente cuando se dan en un ejercicio funciones de demanda individuales, se acompaña el ejercicio con cantidad. Por ejemplo, si estas fueran individuales, yo podría colocar en el mercado existen 500 consumidores. Y claro, ahí estoy entendiendo que se refiere a una función individual, y que finalmente son 500 consumidores los que tienen la misma función de demanda, y que yo tengo que hacer multiplicar la función por 500, que eso lo vamos a hacer también en su momento, ya yo creo que en los próximos ejercicios. Y así también con la oferta, ¿ya? Entonces, qué bien que estén atentos con eso. La pregunta para este caso es, ¿cuál es entonces este equilibrio? ¿Cuál es la cantidad y el precio de equilibrio de este mercado de cerveza artesanal en la ciudad de Chillán, dado esa función de demanda y dado esa función de oferta? Entonces, vamos a ir atrás. Según el gráfico, el equilibrio se va a encontrar donde es igual la demanda con la oferta, es decir, donde se chocan, ¿cierto? Ahí es donde yo encuentro el equilibrio. Matemáticamente hablando, eso se obtiene a partir de una igualdad de funciones. Yo igualo mi función de demanda y mi función de oferta, o al revés, da lo mismo, o mi función de oferta con la función de demanda. Me va a dar lo mismo el orden para este caso, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a igualar en lo concreto? Porque finalmente si yo escribo eso no me dice absolutamente nada. ¿A qué es igual la función de demanda? A eso que está ahí. ¿Y a qué es igual la función de oferta? A eso que está ahí. Entonces esto me va a quedar escrito de la siguiente manera. 500 menos 10px, que es esta función de demanda, es igual a la función de oferta. ¿Y cuánto es la función de oferta? 10px menos 100. Otra cosa antes de seguir resolviendo. Yo les comenté, ¿cierto?, al comienzo que la función de demanda tiene una pendiente negativa, que esa está aquí. Se dan cuenta que donde está el precio es negativo esta parte de la función. En el caso de la oferta, al revés, es positivo. ¿Qué da a entender eso? Que un mayor precio es una menor cantidad demandada. Un mayor precio, que un mayor precio es una menor cantidad demandada. En el caso de la oferta, un mayor precio es una mayor cantidad ofertada y un menor precio es una menor cantidad ofertada. Entonces tenemos eso. Y ahí tenemos una ecuación de primer grado en donde la variable a determinar es Px, que Px es efectivamente el precio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo acá? Agrupé los Px, ¿ya? Y agrupé los números. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer al lado izquierdo o al lado derecho, a mí me da exactamente igual. En este caso, bueno, el procedimiento está un poquito más rápido, pero finalmente lo que se hizo fue colocar al lado izquierdo los precios y me quedó menos 10px, menos 10px. Y eso me dio menos 20px al lado izquierdo. Y al lado derecho me quedó menos 100, menos 500, y eso me dio menos 600. Como estaba en negativo, lo multipliqué por menos 1, y por eso me quedó 20px es igual a 600. De ahí, yo despejo px, ¿cierto? Ese 20 está multiplicando, lo paso dividiendo, y me queda finalmente que px, es decir, el precio, es de 30. ¿Ya? 30 unidades monetarias. Pero en este caso, no les dije si eran pesos, dólares, los vamos a dejar como 30 unidades monetarias. Ese es el precio de equilibrio. Entonces ya tenemos un elemento del punto de equilibrio determinado, que es el precio.
Es decir, ¿cuál es el precio de la cerveza artesanal en Chile? 30 unidades monetarias, ¿ya? 30 dólares, quieren hacerlo un poquito más realista quizás. 30 pesos. Ahora, con la determinación del precio, yo necesito saber cuánto es ahora la cantidad que se está demandando y cuánto es la cantidad que se está poniendo en el mercado, ¿ya? Que deberían ser iguales. Como es una igualdad, si yo reemplazo ese 30 acá, es decir, en la función de demanda, o si lo reemplazo en la función de oferta, el resultado me debe dar exactamente igual. Si no me da igual, es que está mal resuelto, ¿ya? Entonces, voy a reemplazar primero en la función de demanda. Entonces, si el precio es igual a 30, como lo que determiné anteriormente, entonces, ¿qué pasa? La función de demanda es 500 menos 10 por Px. ¿Y Px cuánto es? 30. Entonces, por eso me queda 500 menos 10 por 30. 10 por 30 es 300, entonces me queda 500 menos 300. QXD, o la cantidad demandada, es 200. Y ahora lo puedo hacer también con la función de oferta. Entonces, si el precio es 30, QXO es igual a 10 por PX, PX es 30 menos 100. 10 por 30 es 300 y 300 menos 100 es 200. Entonces ahí tenemos el punto de equilibrio, que en este caso yo, miren, les voy a explicar este gráfico yo creo que en la próxima clase, pero por mientras quiero que lo vean cómo queda completo. Sería eso. Precio por botella de cerveza, ¿cierto? Y ahí está el equilibrio. Y la cantidad de botellas de cerveza, ahí está el equilibrio. Y ahí está la oferta, ¿cierto? Y la demanda. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que realizar para esta parte, no para el certamen. ¿Sí? O sea, no para el certamen 1, para el certamen 2. ¿Ya? Es súper importante que aprendan a hacer. Yo les voy a enseñar a graficar. Probablemente alguien sepa, pero si es que alguien no sabe, igual vamos a repasar esa parte. ¿Ya? O por lo menos les voy a enseñar a graficar de la manera que yo lo sé hacer. Encuentro que es bastante práctico. ¿Ya? Pero eso Profe, sí, una preguntita. De cuando tengamos este certamen, va a ser de las 7 a las 11, ¿cierto? sí, yo creo que sí. Porque estoy viendo que va a ser harto. No, pero esto va a ser para el segundo, entonces el primero ya no entra nada más. Por lo menos esta parte no entra en el primero, pero sí para el segundo. Entonces, Ya, obviamente sí van a tener eh, mucho espacio o el tiempo suficiente para poder resolver, ¿ya? sí. Van a tener 4 horas por lo menos para poder terminar, así que no se preocupen por eso. Y, y esto es el gráfico, que finalmente es lo que, donde se termina el ejercicio de alguna forma, de lo que es el equilibrio del mercado, ¿ya? Entonces, es súper importante cada uno de los pasos, ¿ya? En la PPT yo de ahí puse otro ejercicio, que eso lo voy a ver en la próxima clase que nosotros tengamos. No los quiero marear con tanto cálculo, así que por eso como que dosifico un poco la materia, ¿ya? Entonces, dicho eso, yo lo que ahora quiero hacer es explicar un poco, sí, porque aquí hay muchas cosas que revisar, así que voy a explicar un poquito lo que es, eh, lo que es la pauta del trabajo, y aquí yo se las dejé anclada en ADECA, pero que quiero ver si es que alguien no la ha visto, la presentamos y discutimos si es que hay algo que no haya quedado claro, en donde se pueda generar alguna sugerencia por parte de ustedes, también es bienvenida. Profe, aquí el tema de los morrones no sirve, ¿cierto? ¿Cómo? El tema de los morrones no sirve Sí, para el trabajo. sirve, sí, Ah, ¿sirve? sí, sí. Ya lo tengo todo dominado, profe, así que voy para el 7. Claro. No, sí sirve, sí sirve. De hecho, No, pero ese es el tipo de cosas que se espera que se analicen, independientemente de que se haya visto acá o no. Eh, sí es interesante, así que me parece justo poder eh,
hacer ese tema si es que les interesa, obviamente. Bien. Aquí está, entonces, esta es la pauta. Creo que sí, sí es esta. Entonces, como dice acá, ¿cierto? Puede ser un tema, una noticia o una situación particular que les llame la atención, ¿ya? Que les parezca interesante, ¿cierto? Que tenga que ver con la asignatura, que ustedes de alguna manera encuentren el vínculo que pueda tener con la asignatura. No sé si a alguien se le ocurre, ¿cierto?, analizar el mercado de pases de futbolistas, si a alguien se le ocurre, no sé, cuál es el efecto que tiene, ¿cierto?, la disminución de las abejas, siempre y cuando podamos conducir el tema hacia lo que es la asignatura y hacia generar un análisis eh, en, en similares características a lo que hemos hecho hasta el momento, ¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, está el tema de hidroeléctrica en Chile, agotamiento de reservas de agua dulce, agotamiento de recursos pesqueros, plantaciones forestales, incendios forestales, crisis subprime, el crack de Wall Street del 29, plantación de árboles, guerra comercial, China-Estados Unidos, o en realidad cualquier tema que les llame a ustedes la atención, ¿ya? El aumento del precio del morrón, la disminución, ¿cierto?, de la oferta de agua o de la disponibilidad de agua dulce a nivel mundial, calentamiento global, lo que de verdad que lo que les interese. El único requisito, ¿cierto?, es que pueda tener un contexto de análisis en lo que es la asignatura. Y que, como dice acá, debe ser analizada en profundidad bajo una óptica económica, microeconómica o macroeconómica o ambas juntas, considerando como estructura lo siguiente. El trabajo debe ser realizado en pareja, idealmente. Por ahí, según lo que yo estimaba hasta la clase anterior, va a haber un equipo de 3, creo, y el resto va a ser pareja, ¿ya? Pero ahí esperaré la coordinación de los distintos equipos de trabajo. Se debe entregar un informe PDF, ¿ya? Ojalá no en Word, sino que en PDF, en donde se contenga una portada, una introducción con un máximo de una página para la introducción, el desarrollo del tema en un máximo de 5 páginas, una página de conclusiones y referencias bibliográficas de 1 a 2 páginas, ¿ya? Si hay anexos, si hay cosas que de repente no les alcanzó en este espacio, pero ustedes consideran pertinente colocar, no sé, algún gráfico, algún esquema por ahí, lo pueden colocar como anexo al final del informe con un máximo de 2 páginas para los anexos, ¿ya? Las citas y referencias bibliográficas deben ser en formato APA. Y eso yo también puedo explicar en caso de que ustedes tengan dudas, ¿ya? Por lo pronto, lo que deben hacer ustedes es enviarme un correo al jbote@ubiobio.cl en donde coloquen los integrantes, ¿cierto?, de cada grupo o de cada pareja y la temática que hayan escogido. Mientras más se demoren en hacer esto, más probabilidades tienen de que su tema sea escogido por, bueno, igual hay muchos temas, pero puede darse la situación de que Francisca quiera hablar del morrón y a lo mejor otro equipo ya eligió el morrón, ¿ya? Entonces, el que llega antes, ¿cierto?, se adjudica el derecho de... Profe, no quiero hablar del morrón. ¿Se puede hacer de la desigualdad en Chile? ¿Sí? ¿Y cómo afecta a la economía o lo que compramos, los productos que ¿Sí? alcanzábamos a comprar y esas cosas? Sí, sí, es un tema bastante interesante y que sí, efectivamente se puede hacer de desigualdad, es un buen tema y da para mucho. También lo Profe, pueden... también le quería Sí, decir que nuestro grupo está conformado por 3 personas, así que más ratito le mando el correo. ya, ok, ¿Ya? Gracias, profe. perfecto. Pueden hablar del sistema de FP si quieren, pueden hablar de cómo ha afectado la pandemia
al desempleo, por ejemplo, a la reducción del ingreso de las familias, es libre. Y lo otro es que la fecha de entrega y exposición es el 10 de noviembre. Es la última clase creo que tenemos, así que hasta esa altura espero que puedan hacer un buen trabajo y que lo puedan exponer. Me interesa bastante eso, sobre todo que puedan exponer el tema que escogieron, y de esa manera yo puedo ver también que han aprendido no solo lo conceptual, sino que también una relación un poquito más cercana hacia lo que es lo práctico en la asignatura, ¿ya? Entonces, por eso escogí, ¿cierto?, poder llevar a cabo esta exposición. En cuanto a ponderaciones, si mal no recuerdo, este trabajo debería tener una ponderación del 25% del total de la nota final de la asignatura. El 15% corresponde a la presentación y el 10% al informe, ¿ya? Igual en la presentación pueden haber preguntas y ahí también está en juego, ¿cierto?, la habilidad y la capacidad que tengan para contestar. El informe tiene una evaluación grupal, o sea, como es un informe el que se entrega, no puedo saber quién trabajó, quién no, entonces pongo una nota para todos. Pero la presentación es una nota individual, ¿ya? Cada uno se gana su nota. Hay algunos que pueden desenvolverse mejor exponiendo, otros peor, otros respondiendo mejor, y otros a lo mejor no se acuerdan de lo que dijeron, entonces no puedo ser injusto y colocarle la misma nota a todos, ¿ya? Tampoco es la idea que sea una competencia entre ustedes, sino que sea un trabajo en equipo y que al momento de exponer eso también se vea reflejado. Pero la defensa de la nota de cada uno es totalmente individual, ¿ya? De ahí también se deben respetar un poquito los tiempos, las proporciones. Por ejemplo, si van a exponer 15 minutos y son 3, que cada uno exponga 5 minutos, ¿ya? Y que no se genere diferencias. Entonces, eso es el trabajo semestral, digámoslo de algún modo.